Hoy la reflexión nos la comparte Juan Carlos Morales, ¿no? Y vamos a dejarle a él el micrófono. Pastor, adelante, hijo. Gracias, querido Paz. Buenos días a todos, queridos hermanos. En este tiempo que hemos tenido de reflexión acerca de conceptos tan hermosos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la acción y de la intimidad con Dios, el día de hoy quiero compartirles algo relacionado con lo que Dios ha estado hablando a mi vida en este tiempo. Y precisamente me gustaría iniciar con una ilustración que podamos imaginarnos que nosotros actualmente estamos muy bien físicamente y vamos a partir a una excursión a una montaña donde vamos a querer llegar a descansar a unas cabañas muy hermosas, pero tenemos todas las herramientas, queridos hermanos. Tenemos un buen equipo, tenemos una buena chamarra térmica, bastones para escalar, tenemos buenas botas, casco. Estamos totalmente equipados para poder llegar a ese lugar. Y tenemos un guía que tenemos la certeza, que es realmente la fe, que nos va a llevar a ese lugar y que vamos a regresar con bien a nuestros hogares en ese tiempo y en esta excursión. Si nos damos cuenta, estamos totalmente equipados, tenemos todo, incluso tenemos un guía y tenemos la certeza de que podemos ir a ese lugar hermoso y regresar sin ningún problema. Pero, ¿de qué nos serviría, queridos hermanos, queridos pastores, todo esto si no damos un paso, si no nos movemos, si no iniciamos nosotros con dar el primer paso para poder ir a ese lugar y poder empezar a caminar a esa montaña? De nada nos serviría tener todas esas herramientas y de nada nos serviría tener la fe y la certeza de que podemos llegar a ese lugar y regresar con bien si nosotros no damos ese primer paso de fe y si nosotros no nos movemos en ese sentido. Por eso, hoy día, en muchas iglesias, hermanos, muchos cristianos vivimos exactamente de esa manera. Tenemos tal vez la teología correcta, tenemos el conocimiento, tenemos los fundamentos, tenemos todas las herramientas espirituales para poder hacer la obra de Dios. Pero ¿qué pasa? En ocasiones lo único que hacemos es quedarnos de manera estática con todo ese conocimiento y no actuamos en fe en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sean por diferentes circunstancias, a veces es por comodidad, otras veces tal vez por temor. Y me gustaría, por ejemplo, ejemplificar. Ustedes recordarán un pasaje de la Biblia donde el Señor le dice a Moisés que vaya delante del faraón y que hable y que libere a su pueblo. Y Moisés pues dice, Señor, ¿por qué me lo pides a mí si yo no tengo las capacidades, si yo no, sabes que no puedo hilar más de dos palabras, ¿no? ¿Por qué no envías a mi hermano que él es buen orador y puede ir y puede compartir, o sea, con el faraón para que pueda salir su pueblo? Le dice, si hubiera querido enviar a tu hermano, hubiera enviado a él. Pero te estoy diciendo a ti, Juan Carlos, y no quiero que vayas a título personal. Vas en mi nombre y lo único que quiero es que tú seas obediente. A veces nos llenamos, queridos pastores, queridos hermanos, de mucho conocimiento y de mucha oración, que está bien. Y se los digo porque ustedes conocerán que estoy compartiendo y siendo un parte de un ministerio internacional que es la Voz de los Mártires, donde uno de los principales propósitos es la oración. Pero de nada nos sirve solamente la oración si no actuamos también. Y se los quiero compartir porque seguramente ustedes han visto el pasaje donde Santiago nos habla de que las obras y la fe tienen que ir en conjunto. De hecho, nos dice de qué nos aprovecharía si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Cuando nosotros nos podemos encontrar a alguien en la calle que tenga frío, que tenga hambre, muchas veces lo que hacemos es, Señor, bendícelo, oramos por él, pero no actuamos. Y el Señor nos pone en ese lugar a lo mejor con un propósito de saciar el hambre y el frío de esa persona que va por la calle y que nos atravesamos con ello. Nosotros somos materializados también de todas esas oraciones que alguien en algún momento puso para que a lo mejor nosotros podamos actuar. Pero en ocasiones nos quedamos solamente en el tema por acá arriba,
queremos que pase algo extraordinario solamente en el tema espiritual, pero no somos prácticos, no damos ese paso a actuar, solo nos quedamos tal vez con todo el conocimiento y lo comparto también porque en todo este tiempo que me he estado también encontrado con situaciones dentro del ministerio, he visto países, por ejemplo, más en Occidente, seguramente ustedes lo saben bien, donde el conocimiento, donde los institutos bíblicos, donde tenemos incluso diferentes herramientas de la palabra de Dios para podernos nutrir y poder tener ese conocimiento. Y a diferencia de otros países como en África, por ejemplo, que no tienen esos recursos que nosotros tenemos, pero que los misioneros o las iglesias que se levantan ahí tienen tal vez poco conocimiento bíblico o pocos fundamentos, ¿verdad? Porque no tienen todas las herramientas que nosotros tenemos, pero la diferencia radica no en el conocimiento, sino realmente en la obediencia. ¿Cuánto nosotros realmente, con todo ese conocimiento y todo lo que tenemos en fe, realmente lo ponemos en práctica? A lo mejor en otros lugares no tienen todo ese conocimiento, no tienen todas las herramientas, no tienen todo lo que nosotros sí podemos tener como países occidentales, pero son obedientes a Dios. Están creyendo firmemente en lo que Dios hace, en lo que puede hacer, pero están realmente actuando y poniendo en práctica la fe que ellos, ¿verdad?, le han creído a Dios y que han depositado en cada una de las acciones. Y precisamente Santiago nos habla de eso, que realmente si alguno tiene fe y no tiene obra, podrá ser salvo, o así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Eso lo podemos ver, queridos hermanos, también en el día a día. Quiero también compartirles que podemos encontrar diferentes pasajes también en la Biblia que nos habla de cómo podemos no solamente creer, sino actuar. ¿Qué estamos haciendo actualmente en nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo actualmente como pastores, como hijos y hijas de Dios? ¿O solamente estamos llenándonos también de conocimiento y decir, Señor, yo tengo fe en esto y sé que tengo fe en que vas a realizar la obra? Pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros en la práctica? Hemos visto diferentes modelos bíblicos, por decirlo, algunos pasajes en la Biblia, donde, por ejemplo, recordarán ese pasaje muy conocido de Noé cuando empieza a crear, ¿verdad? El tema de hacer un arca. Pues, ¿qué hizo Noé? Realmente lo que él hizo es tener fe en lo que Dios le había hablado a su vida. Él no se quedó nada más pensando, bueno, pues el Señor me dijo que va a caer un diluvio, que va a pasar esta situación, sino él le creyó, pero puso en práctica lo que el Señor estaba hablando a su vida. Y él, con las herramientas que tenía a la mano, empezó a construir un arca con la finalidad de obedecer a Dios, pero él no se quedó estático, no solamente se quedó en oración, no solamente se quedó creyéndole a Dios que iba a pasar eso, sino él puso manos a la obra y empezó a construir un arca. Y en sus manos se veía realmente el trabajo que él está haciendo. El día de hoy, querido hermano, y hablo por mí, nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo con las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras vidas? ¿Realmente en nuestras manos espirituales está viendo el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿O simplemente escuchamos, pero no somos obedientes a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas? La fe de Noé tuvo las marcas reales de las herramientas en sus manos y él puso en práctica lo que el Señor le estaba mandando hacer. Por ejemplo, otro pasaje de la Biblia que conocemos es cuando Pedro, ¿verdad? Está en la barca, en una barca, están en el mar, y el Señor le dice, lo ve que está caminando por el agua, y él podría tener la fe de que, pues, si el Señor le decía, ven para acá, no te vas a ahogar, vas a estar bien. A lo mejor él tenía la fe, pero si no daba el paso, pues simplemente esa fe no se iba a ver reflejada. ¿Qué pasa? Pues Pedro realmente da ese acto de fe, pero así nosotros, queridos hermanos, de nada nos sirve tener esa fe, de nada nos sirve tener esa oración, de nada nos sirve estar completamente con la teología correcta si nosotros no estamos actuando y no tenemos esa acción día a día. Porque realmente el Señor
no bendice lo que son las intenciones. El Señor no va a bendecir las intenciones o la buena intención que nosotros tenemos. Lo que realmente el Señor va a bendecir son las acciones que nosotros hagamos en favor de lo que el Señor nos está enviando a hacer. Tenemos que cambiar a lo mejor hoy día nuestro pensamiento de cómo pasamos de la fe a la acción actualmente. Debemos de cambiar completamente el chip que algunos podemos tener, y me incluyo, ¿verdad? De dejar de decir, Señor, haz algo, Señor, haz tú la obra, a cambiar por el concepto tal vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo empiece a realizar? Ya no dejarle solamente la carga de Dios, porque el Señor lo puede hacer, hermanos, pero estamos nosotros aquí con una firme tarea y debemos de cambiar totalmente nuestra mentalidad, de decir, Señor, haz tú algo, haz tú el milagro. Sí, el Señor lo va a hacer, queridos hermanos, pero debemos de cambiarlo también por el concepto de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo empiece a realizar? Porque está bien el orar por los enfermos, está bien orar por la gente a lo mejor que no tiene un alimento de llevarse a la boca, pero a lo mejor nosotros podemos ser ese instrumento de saciar, por lo menos ese día, el hambre de esa persona que no tiene para comer. Nosotros tenemos que movernos en fe, pero también tenemos que actuar y por medio de estas situaciones reflejar realmente el fruto que tenemos como fe. Digamos que la fe, lo veo así, pues esa raíz oculta que tiene un árbol, ¿verdad? Esa raíz que está por ahí abajo, lo que cimienta es la fe de ese árbol, ¿verdad? Pero realmente el fruto que da ese árbol son cada una de las acciones que nosotros podamos llevar y realizar a cabo. No dejemos que el miedo nos paralice ante esa situación o el qué dirán, o como por ejemplo Noé, ¿verdad? Que se burlaban de él por construir un arca porque lo tachaban de loco. A veces a nosotros nos van a tachar así, queridos pastores, de, bueno, pues, ¿qué ideas tienes? Pues eso no va a funcionar, eso no va a servir, no sé por qué lo estás o lo quieres llevar a cabo. Pero el Señor cuando nos habla finalmente respalda cada una de nuestras acciones cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra certeza en lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a hacer. Muchas veces, hermanos, pensamos que no estamos tal vez equipados, que no tenemos las herramientas adecuadas para poder hacer y actuar lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y queremos a lo mejor decir, bueno, quiero capacitarme más, quiero esperarme otro tiempo, mejor me espero a tener los recursos, mejor me espero a tener todas las herramientas para poder hacer la obra de Dios. Pero con lo que tenemos nosotros en las manos, el Señor ya ha depositado diversas herramientas en nuestro ser, en nuestras manos, en nuestras congregaciones, nuestras familias para poder llevar a cabo cada una de las acciones que el Señor quiere que hagamos. Ustedes recordarán que a lo mejor Moisés, ¿verdad? Pensaba que no tenía nada en sus manos para poder liberar al pueblo de Israel, pero pues él tenía realmente una vara ordinaria en su mano y con eso pudo hacer y empezar la obra, ¿no? Ustedes recordarán cuando David iba a pelear contra Goliat, pues él no llevaba una armadura, no estaba totalmente equipado, ¿no? No esperó a decirle al Señor, espérame a que tenga una armadura totalmente para poder combatir e ir a pelear con ese gigante. No, ¿qué usó? Lo que tenía en sus manos, queridos hermanos, una onda, unas piedras y con eso él actuó, ¿no? De eso se trata precisamente el poder nosotros accionar en fe, porque el Señor realmente no va a reclamar lo que no tengamos como herramientas o lo que no nos haya dado. El Señor va a reclamar precisamente las herramientas que ha depositado en cada uno de nosotros para poder hacer la obra. No solo quedarnos, pasar de la fe a la acción. Tenemos que ponernos en ese sentido, queridos hermanos, para poder dejar solamente el tema por aquí, que queremos que pase algo extraordinario, a poder accionar. Quiero compartirles un breve testimonio que tuve hace 15 días. Como ustedes saben, en el Ministerio de la Voz de los Mártires que Dios me ha permitido colaborar, estamos atendiendo casos de persecución de hermanos, de pastores, de misioneros,
de comunidades cristianas que están siendo perseguidas a causa de su fe, a causa del Evangelio. Y a lo mejor nosotros hace un año tuvimos diferentes casos que atendimos en una localidad por Ocosingo, allá en Chiapas, donde pues a lo mejor solamente nos pudimos haber quedado en oración y estar todo el tiempo orando por nuestros hermanos que tenían persecución, pero decidimos ir y actuar y hacer algo en favor de ellos. Así que hace un año, uno de los pastores a los cuales nosotros les dimos seguimiento a su caso, que fue encarcelado a causa de compartir el Evangelio a una hora más o menos de Ocosingo, pues fue arrestado por compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos, vimos que él había sido encarcelado, hablamos con las autoridades, se pagó la multa y finalmente el pastor fue liberado y lo corrieron de la localidad y hicieron que la comunidad que se fuera a lo más alto de la montaña para compartir ahí la palabra de Dios en un lugar que estaba pues completamente pues árido, ¿no? No había nada. Al paso del tiempo estuvimos orando, pero estuvimos también con él haciendo ahí obra. Y ahora que lo fuimos a visitar después de un año, el pastor ya había construido un templo, tenía alrededor de 100 congregantes y todo alrededor donde antes era pura llanura, habían ya flores, habían florecido diferentes flores y se había adornado el jardín de manera muy hermosa, pero lo más importante es que ya tenía una iglesia nueva y una congregación con alrededor de 100 hermanos de ahí de la misma comunidad. Y a lo mejor si solamente nos hubiéramos quedado en la oración, queridos pastores, si solamente, pues sí, hubiera producido un efecto importante. Pero el Señor también quiere que nosotros actuemos, que nosotros no solamente nos movamos o tengamos la fe, sino que seamos prácticos, que podamos creerle a Dios lo que puede hacer, ¿verdad? Por nosotros, por nuestras iglesias y por la comunidad. Así que, queridos hermanos, quiero compartirles precisamente esta parte de que nosotros estamos siendo llamados a actuar no solamente al estar orando y estar intercediendo, sino también a estar actuando. Y lo digo por mí, queridos hermanos, porque nuestro pastor, ¿verdad? El pastor Eliud, siempre nos llama a actuar y a hacer diferentes actividades y estar ahí, por ejemplo, si se va a hacer algún tipo de actividad, pues una cuestión que me llegó también fue cuando al principio, hace un mes, veíamos el listado, ¿verdad? El pastor Eliud nos decía, ¿quién más va a compartir? Nos animaba, nuestra hermana Patti también, nos decía, hermanos, apúntense. Y yo veía el listado y estaba completamente vacío, ¿no? En un mes. Y entonces por más que teníamos, vamos a orar para que se llene. No, vamos a apuntarnos, vamos a actuar, vamos a ser nosotros los primeros que estemos ahí presentes, porque es importante que no solamente nos quedemos en el ámbito espiritual, esperar que alguien o que el Señor haga la obra, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ser esa herramienta y cuando nosotros podemos actuar y movernos también en fe, dejar a un lado ese pensamiento de que todo se puede resolver, porque el Señor lo puede hacer, queridos pastores, el Señor puede hacer y no necesita realmente nosotros, pero nosotros sí hemos sido llamados a poder actuar. Como yo les decía en un momento, el Señor no nos va a pedir cuentas de lo que no haya puesto en nuestras manos, pero el Señor sí nos va a llamar a cuentas de todas las herramientas y de todo lo que el Señor nos ha equipado para poder compartir la palabra, para poder actuar, para poder saciar la necesidad que hay afuera de nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en nuestras propias iglesias. Y es una invitación, hermanos, que el Señor ha hablado a nuestras vidas y a mi vida en particular, que no solamente nos quedemos aquí pensando en que pueda pasar algo extraordinario, cuando en el día a día, en este mundo tenemos que actuar, cuando nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese paso de fe, cuando nosotros tenemos ya las herramientas para poder, con lo que tenemos en nuestras manos, actuar y hacer la obra del Señor. Nuestras iglesias no tienen que estar diseñadas, o el Señor no ha diseñado nuestras iglesias para que sea un museo estático de creyentes pasivos, queridos hermanos, sino que sea un cuerpo
de Dios, completamente dinámico, en constante movimiento, donde estemos actuando en favor de las almas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y yo se los digo de manera personal, es lo que el Señor ha hablado en este tiempo a mi vida, que no solo me quede en el tema de la oración, que es fundamental y que es importante, que no solamente yo me engorde como esa ovejita pachona para poder tener mucho conocimiento, mucha teoría, mucha teología, mucha doctrina, pero realmente, ¿qué estoy haciendo con esas herramientas? ¿Realmente qué estoy haciendo con ese conocimiento? ¿Realmente qué estoy haciendo? ¿Solamente tengo la fe y la intención? ¿La fe como una intención? ¿O realmente tengo la fe como una convicción y como una manera de accionar y de poder concretar algo que el Señor me ha enviado a hacer? Se lo repito, queridos hermanos, y con esto quiero finalizar. Eh, el Señor no va a bendecir las buenas intenciones que tengamos cada uno de nosotros. El Señor no va a bendecir solamente la idea que tengamos por hacer, ¿no? El Señor va a bendecir cada una de las acciones y cada una de las eh, situaciones que nosotros llevemos a cabo. El Señor no bendice solo intenciones. El Señor bendice cada una de las acciones y cada uno de los frutos que nosotros día a día podamos realizar a través, sí, de la fe que tengamos, ¿verdad? Depositada en Él, a través de la oración que ya hicimos, pero sobre todo cambiar y tener esa transición de la fe, de la convicción, a la acción que nosotros todos los días podamos realizar en favor de lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Queridos hermanos, la invitación es eso, que podamos nosotros reactivarnos, que no solamente nos quedemos con el conocimiento que tenemos, que no nos quedemos con las herramientas que el Señor ha depositado en nuestras manos, sino que todos los días que tengamos la oportunidad de accionar y de poder llevar a la práctica lo que el Señor nos ha enviado a hacer, lo podamos hacer con la firme certeza del que el Señor va a estar respaldando en todo momento la obra y lo que las acciones que nos está permitiendo o que Él nos ha enviado a hacer. Así que, queridos pastores, esta es una reflexión que quería compartir con ustedes, que el Señor ha hablado a mi vida y que espero que puedan abrazar también el mensaje de podernos activar, de poder seguir adelante y seguir creciendo en favor del ministerio, pero sobre todo en favor de lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga y estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Pastor Juan Carlos, gracias. Yo creo que fue una palabra muy acertada para muchos de nosotros. Para mí ha sido una excelente reflexión con la idea de la intimidad con Jesús a las acciones de fe. Y sí, exactamente eso es, ¿no? Lo que este año estamos animándonos y tratando de que el Espíritu Santo provoque en medio de nosotros, pues hacer algo más. Pero me gustó como lo dijo Samuel Cárdenas. ¿Cuándo fue la última vez que nos dijeron locos? Tal vez hoy ya nos ven como adultos mayores, ¿no? Los de la credencial que no nos cobran, ¿no? Ya a lo mejor hasta nos dan el lugar por ahí para sentarnos o no sé, ¿no? Ya nos dicen don Samuel Hernández, don Javier Díaz, ¿no? Pero locos, ¿cuándo fue la última vez que nos dijeron? Por hacer algo que al mundo le parece locura, pero a Dios le parece una acción de fe. Y yo me quedo con una frase que anoté, fue la primera de varias que anoté, Juan Carlos Morales. No sé si la anoté literal, pero decía, ah, 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 Noé tenía en sus manos las señales de su fe. Algo así dijiste. Y me quedé pensando, ¿cómo tendría en sus manos las señales? Bueno, pues si trabajó, me imagino las callosidades, me imagino las ámpulas, ¿no? Me imagino más o menos las manos de Samuel Hernández cada vez que te saluda y te aprieta la mano y le dices, ya tranquilo, cuate. Algo así me imagino a Noé diciendo, mira, pero luego me llevó a las manos de Jesús, también había señales ahí, ¿no? Amigo, gracias, bueno, amigo, hijo, Juan Carlos Morales, hijo, gracias. Yo me quedo muy bendecido con la reflexión el día de hoy y anoté algunas otras cosas, todas pueden ser el título de una predicación, ya sabes cómo soy, ¿no?
al no tener el don de la creatividad, tengo el don de robarme lo que ustedes digan y ya de ahí yo desarrollo algo. Así es que el Señor les da a ustedes esa creatividad y yo ya hago un estudio con ese título. Pues entonces, gracias a todos, ¿no? Por haberse conectado. Gracias, Juan Carlos, por compartirnos esta reflexión. Ah, ahí estará al ratito para que si gustan compartirla con sus líderes o sus iglesias, háganlo. Yo creo que vale la pena que cuando algo que tú escuchas te bendice, lo puedas compartir con otros también, ¿no? Si les parece, entonces vamos a orar y gracias por conectarse. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la bendición de escuchar a tu hijo Juan Carlos Morales. Gracias por la palabra. Gracias porque yo sé que es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y es el único que puede despertar nuestro espíritu para no quedarnos, como él dijo, un museo eh, pasivo, un museo, Señor, que no tiene ningún movimiento, creyentes que están quietos. En realidad queremos seguir estando como vivos en la obra de Jesús, aunque el mundo nos diga locos e inclusive si nos lo dijera, sabemos que estamos, Señor, actuando en fe. Gracias por esta palabra y gracias por cada uno de los que hoy se pudo conectar. Yo ruego que cada martes tu Espíritu Santo escriba tu mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que tu paz sea con nosotros. Amén.